¿no? Si tú quieres el cuerpo perfecto, el dolor que te va a provocar, pues a lo mejor es el dolor físico por ese ejercicio tan rudo que te metiste, o el dolor pues, emocional o sentimental de no poder comer lo que quieres. Todo eso es lo que nos está prohibiendo, a pesar de que en un futuro sabes que te va a dar un mayor beneficio. Pero aquí es donde entra algo que es clave, y por eso es importante identificar qué es lo que buscamos como personas: el deseo. El deseo, no ese deseo ferviente del que habla Napoleon Hill en Piensa ya está rico. Ese deseo ferviente, cuando tú tienes ya esa gran capacidad de autoconocimiento, de introspección, como para identificar cuál es tu gran deseo en la vida, este deseo no va a permitir que el dolor lo supere. ¿A qué voy? Tú, por ejemplo, sabes andar en bicicleta. Este ejemplo lo pongo muy, muy seguido con mis clientes. Tú sabes andar en bici. Uh-huh. ¿Cuántas veces te caíste andando en bici? 1.000.000 de veces. Me hice mierda todo el cuerpo. Y sí, te dolió. ¿Cómo? Y te dolió seguramente cuando te caíste y hubo golpes de lloriqueos y que dijiste no me vuelvo a subir en la bici. No, de no volverme a subir no, porque yo no soy así. Yo, viste, estoy dale que va y sigo, pero sí me ha pasado. Me ha pasado con un longboard, con una patineta sí me pasó, que ya no me quería subir más. Bueno, pero el deseo que tenías de niña, de quererte subir a la bici, porque al final es muy liberador andar en bici, es muy divertido, te sientes como libre andando en bici. Ese deseo fue mucho más poderoso que el dolor, porque ¿cuántas personas sufren dolor y dicen no más? ¿No? Y eso lo podemos nosotros traspolar a las relaciones, que así funciona igual. O sea, tú tienes una mala relación porque tuviste una persona tóxica, tuviste un noviazgo fatal, ¿y qué sucede? Automáticamente ya no te quieres volver a subir a la bici, porque sientes que se va a volver a caer, que te va a ponchar la llanta a medio camino y te aventaste un camino lejísimos porque querías llegar a whatever, ¿no? A cualquier otro punto que es como tú estamos trabajando en metáforas con una relación. Así es como funciona el placer y el deseo. Cuando tu deseo es mucho más poderoso que tu dolor, es cuando no va a haber obstáculos realmente que te detengan, ¿no? Para alcanzar lo que realmente quieres lograr. Cuando la gente se rinde en hacer llegar a un objetivo o a sentirse de tal manera, por decir el ejemplo de la autoestima, y desiste, entonces entra en juego, por supuesto, el miedo y en realidad no tanta las ganas de llegar a estar de esa manera, ¿no? Exactamente. Lo acabas de resumir perfecto. Cuando la gente desiste, es porque ese deseo no era tan grande. O sea, porque realmente no era lo que quería. Digo, yo que en mi experiencia, ¿no? Que intenté ser futbolista durante muchos años, que siempre fue mi sueño y bla, 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 también me encontré con gente, incluso digo, me veo en un espejo y veo también me faltó ese deseo quizás de poderlo lograr y poderlo superar. Obviamente hay cosas que no podemos controlar, de pronto te puede lesionar una pierna y por más deseo que tengas no lo vas a lograr. Ahí es donde tienes que tener esa capacidad de evolucionar para poder transformar ese deseo de ser futbolista a lo mejor en ser entrenador o poner una escuela de whatever, ¿no? Pero se va evolucionando. Pero definitivamente cuando ese deseo no es ferviente, cuando no lo deseas con el corazón, no lo vas a lograr. O sea, lo puedes lograr por circunstancias de la vida, ¿no? Porque de pronto, pues a lo mejor tienes las palancas, ¿no? Tienes beneficios económicos, tienes ciertas cosas que te lo van a favorecer, pero definitivamente no lo vas a conseguir por tus propios medios. Está bueno eso de alguna manera como transformarlo, ¿no? Por ahí lo que decía, me pareció el ejemplo, me pareció fantástico y es aterrizable a cualquier ámbito de la vida y a quien me esté escuchando, ¿no? O sea, de repente transformar algo, decir, bueno, ok, quizás no es tan así, o sea, no puedo lograr esto de esta manera, pero cómo le doy el giro, ¿no? Y la vuelta de rosca para convertirlo y acercarme a eso, ¿no? Es muy optimista y está muy, muy interesante. Claro. Bueno, luego sería importante también platicar a la gente que no conozca a Tony Robbins, que sabe, digo, yo soy fan de él. Sos fan. Sí, no, lo adoro. Pero es un personaje que tiene también una historia de vida brutal.
Digo, no les voy a contar la historia, pero tiene un pasado, digamos, muy rudo, ¿no? Donde pues, él era intendente de un edificio, de un corporativo ahí en Estados Unidos, en California, y de pronto, no sé, no recuerdo si fueron 10 años después, regresa a ese mismo corporativo, donde él era intendente, pero regresa en helicóptero, ¿no? Entonces es una forma de evolución. Cuando las cosas no te limitan, no va a haber, más bien cuando ese deseo es tan poderoso, no va a haber nada que te limite, que es el siguiente paso, ¿no? de este libro, que son los pensamientos o las creencias limitantes. Todas estas creencias limitantes es todo aquello que incluso nosotros aprendimos por la sociedad, por la familia, aunque nos lo inculcaron por este sector en donde nos tocó vivir, llámese país, llámese etnia, llámese sociedad, llámelo como tú quieras, pero donde nos toca vivir también estamos de alguna forma condicionados a adoptar ciertas creencias, ¿no? que nos limitan. Por darte un ejemplo, no puedo lograrlo porque ya estoy demasiado viejo para hacer eso, ¿no? Esa es una creencia limitante, el creer que la edad puede limitarte para alcanzar algo. O yo soy mujer y no me van a pelar porque eso es un grupo de hombres. Entonces también ya automáticamente te estás limitando para poder alcanzar algo así. Son unos ejemplos de creencias que te están limitando. Y por lo general vienen acompañadas de la palabra no. Y la palabra no, en el contexto del PNL o de la programación neurolingüística, que de alguna forma está prohibida utilizarla, sí, tiene que ver esta connotación negativa. Lo poderosa que puede ser la palabra no. Creo que puede ser de las palabras más poderosas que existen. Y hay un ejercicio, se me olvidó el nombre del que dijo esta frase, ¿no? Pero, bueno, que hizo esta investigación. Pero tú puedes decir en voz alta un pensamiento positivo y cuando lo dices en voz alta es 10 veces más poderosa. Tiene 10 veces más impacto sobre ti para que tú mismo te la creas. Pero cuando dices un pensamiento negativo en voz alta, es 48 veces más potente. Quiere decir que tiene 48 veces más permanencia en tu cerebro y que difícilmente la vas a alejar. Entonces, cuando tú estás hablando de no soy lo suficientemente bueno para ese trabajo, para esa mujer, para bla, 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 realmente te estás impactando por dentro y te estás limitando. ¿Ibas a decir algo? No, básicamente cosas que nos suman no las digan, ¿no? O sea, si lamentablemente las tienen en la cabeza, no las verbalicen, ¿no? Es verdad. Hay mucha gente que habla así, ¿eh? No, es que bueno, yo también lo puedo llegar a aplicar, pero hay gente que lo tiene como muletilla, es tremendo. O sea, porque realmente debe afectar en muchos ámbitos y quizás no se dan cuenta. Ahí es donde tiene que haber también un tema de autoestima. La autoestima es cuando no te permites tú creer que tienes la capacidad de lograr algo. Y de forma inconsciente estás tú dando a entender a la gente que tu autoestima es bajo. Es una forma de verlo también. Pero algo que es fundamental, tú cuando tienes la autoestima baja y que quieres elevarlo, tienes que también, por eso es importante la programación neurolingüística, ¿no? Que de pronto pues, puede ser hay una ciencia alterna que nos habla de cómo decir y tratar, la gente lo utiliza más para el tema de comunicación, ¿no? Para poderte comunicar de forma más eficiente y tratar de lograr cambios significativos en la otra persona. Pero ese cambio viene primero en ti. Y se habla mucho de este mismo autor, el que te hablaba de habla tú en voz alta, un pensamiento positivo y tiene 10 veces más potencia. También hablaba sobre que algo que es muy, muy veraz, ¿no? Que funciona hoy en nuestro día a día y que el tema de la motivación de pronto ya da un poquito de flojera. Cuando alguien te invita, oye, pues vamos a una plática motivacional, o sea, te sientes como de hueva, ¿no? No me interesa tanto porque ya sé que a lo mejor todo es igual. Y quizás pueda ser que ya no me interese tanto el hablar positivo, el famoso positivismo exagerado, que es cuando tú automáticamente te bloqueas y dices, no quiero ser de positividad. No quiero ser el güey que salga todo el tiempo con esta sonrisa falsa porque no me está funcionando. El tema que él propone es trabajar con la programación, no olvídate de hablar en positivo, sino de evitar hablar en negativo, que es mucho más dañino.
¿no? Entonces, partir de evitar utilizar el no o la negatividad en nuestras frases para poder crecer. Ese es el punto 3 que hablaba de los pensamientos o de las creencias limitantes. Después ya vamos a un tema un poco más avanzado que tiene que ver con el condicionamiento neuroasociativo, que esto tiene que ver de cuando hacemos, cuando nosotros queremos adoptar un patrón, ¿no? Un patrón, nosotros tenemos patrones para todo, que de pronto pues, tienes ya un hábito de todas las mañanas de pararte y ver tu celular, ese ya es un patrón, ¿no? Que ya se fue adecuando a tus neuronas. La forma de empezarlo a cambiar a través de neuroasociaciones es generalmente a través de una conciencia, ¿no? De tener, son 3 puntos fundamentales, que es definir, son medios ambiguos, perdón, son 6, pero es definir una meta, definir cuál es el objetivo que tú quieres lograr, porque es de alguna forma buscar la manera en la que puedas evitar estos patrones o quitarlos o borrarlos, estos patrones que ya tienes de manera negativa, y transformarlos o convertirlos en algo positivo. La forma de anclarlos o de trabajarlos tiene que ver primero que nada con definir esta meta, de asociarlo mentalmente con algo. Y en algún momento les hablaba de Jim Kwik, este personaje que es un americano que parece coreano, un chinito muy, muy simpático, que él, digamos que es como el dios del aprendizaje. Tiene una capacidad brutal para aprender y tiene que ver mucho con él logró identificar que para poder aprender algo necesitas ligarlo forzosamente a una emoción. Ajá. Cuando hablamos de los anclajes, no sé si te ha pasado y estoy convencido que sí. ¿Cuántas cosas no has olido que te llevan a Argentina? O bueno, te llevan a tu casa, ¿no? En Argentina. No, por supuesto, también me llevan a México, hay muchas cosas, y más yo por la parte del olfato es como que tengo memoria olfativa, sí, claro, y visual también. De oído nada, pero sí, es verdad, hay muchas cosas que los sentidos te las rememoran, ¿no? Pero seguramente hay una canción por ahí que cuando la escuchas automáticamente o te recuerda a alguien o te recuerda un momento de tu vida. Sí, claro, por supuesto. Es cuando le estás dando un vínculo emocional. ¿Cuántas veces no te ha pasado? Y te lo juro que esto yo lo puse en práctica y ya no me volvió a pasar jamás. Yo tenía un problema muy serio de olvidarme del nombre de las personas. Entonces de pronto, pues hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Victoria. ¿Qué tal? No, algo que se llama, claro. Sí, ya no vuelvo a saber, y de pronto te la encontrabas y te saluda, hola Eric, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿cómo se llama? No tengo ni idea, pero qué pena porque te sientes mal, ¿no? Y todo tiene que ver con la asociación que tú le des a esa persona. Cuando tú le das la importancia a cada una de las cosas que quieres ejecutar o que quieres hacer, automáticamente le estás dando un vínculo emocional. El tema de la asociación lo ligas, hay diferentes formas de ligarlo. De pronto te digo Victoria y te relaciono con la cerveza Victoria, entonces ya va a ser imposible que se me olvide, ¿no? Claro. Porque estoy asociando con un objeto, con algo que para mí es importante o para mí es simbólico. No quiere decir que sea un borracho y que todo lo relacione con la cerveza Victoria. No, solamente un ejemplo. Pero bueno, al final así funcionan las asociaciones. Tú sin darte cuenta de forma inconsciente, o sea, a la gente que nos está escuchando les garantizo que hay siempre una canción que cuando la escuchan les puede hacer llorar. Porque te recuerda un momento difícil, un recuerdo quizás melancólico, en fin, hay momentos de tu vida a los que te transporta esta emoción o esta sensación de haber escuchado esa música o esa canción. Lo mismo los olores que de pronto estás caminando y hueles a churros y te acuerdas de, no sé, de algún lugar en particular, los sonidos de los camotes, ¿no? Que ya los asociamos con algo nosotros. Ya con el programa, los asociamos directamente con cafeína, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ese es un anclaje, es la forma de poder tú determinar cómo a darle la importancia a las cosas y poderlo aprender a través de las emociones. Y por último, el famoso dominio emocional. El dominio emocional tiene que ver con la gestión emocional. De qué capacidad tenemos nosotros para gestionar nuestras emociones. Y la gestión emocional básicamente se refiere a que nosotros tenemos la capacidad, y esto es lo más difícil de entender dentro de la gestión emocional. Nosotros decidimos cómo sentirnos ante las situaciones.
ante una situación de dolor, nosotros vamos a decidir cómo sentirla. Tú tienes la capacidad de sentirla de una manera, o sea, a lo mejor mucho más positiva, incluso hasta con alegría o de diferentes formas. Pero si tú estás pasando por un momento difícil, una frustración, una depresión, y tú te mentalizas y te ves en un espejo y te decides a sonreír, vas a sonreír. O sea, claro. no vas a estar como con la cara paralizada y que quieres sonreír y nada más no puedes. No funciona así. Tú tienes esa capacidad de hacerlo. Y cuando lo haces y lo programas, que yo tengo también ahí mis cosas en contra de esta teoría, porque al final a mí me gusta también ser una persona emocional. Cuando llegas, sí, ¿no? Y sentirlos y vivir los sentimientos que te toquen vivir y sentir, ¿no? Porque tampoco, si no caemos un poco en eso del positivismo, ¿no? Que ya parece como algo como una esquizofrenia, ¿no? Porque tenés que estar siempre a full, siempre acá, siempre bien, y no se puede. Tenés que vivir las cosas también como las tenés que vivir, ¿no? Creo que ya lo habíamos hecho mención en otros programas. Sí, bueno, en varios programas, de hecho, cuando hablamos justamente de la gestión emocional, que tienes que vivir las emociones. O sea, parte del aprendizaje, parte de subirte a la bici y aprender a andar en bici, es vivir las emociones y caerte, ¿no? Claro. Cuando hemos hablado también de un tema de emprendimiento de la gente, ¿no? Para poder aprender, tienes que emprender, pero también el emprender muchas veces te va a representar muchos fracasos, ¿no? Y que también, hablando de un tema de Tony Robbins, no existe como tal el fracaso. Más bien existen los aprendizajes que tú adquieres de cada una de estas caídas. Como decía Thomas Alva Edison, no encontré, cuando fracasó con más de 10,000 intentos para inventar el famoso foco o el bulbo, él dijo, yo no encontré o no fracasé 10,000 veces, más bien encontré 10,000 formas de no hacer un foco. Exacto. Una forma de darle la vuelta, pero al final tú tienes que vivir esas emociones, vivir la frustración, vivir la incertidumbre, que es vital para poderte transformar y gestionar este autoestima del cual estamos hablando y que de ahí parte todo. Para poder tener el autoestima que tú necesitas, primero necesitas conocerte, saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas, y que en otros programas hemos hablado también de los famosos valores, ¿no? Los valores de las personas, cuáles son esos valores que yo poseo y que me hacen única. Tienes que encontrar también ese valor. Hoy en día, ¿tú cómo puedes distinguir entre un producto, entre un shampoo de otro? ¿Qué es en lo primero que te fijas cuando compras un shampoo? Que sea para mi cabello, qué sé yo, no sé. Sí, bueno, hay muchas estrategias de marketing, ¿no? También detrás de eso, y colores dependiendo del tipo de producto vayas a, o sea, digamos, que estés vendiendo, que son más llamativas para la gente, por supuesto. En realidad estoy buscando algo que sea para mí, ¿no? Claro, pero encuentras un diferenciador. No sé si te acuerdas, porque esto es un fenómeno que se ha venido dando y ha venido evolucionando. En el mundo del marketing, que es de donde todo, prácticamente nos están inventando todas las cosas y nos dan a alimentar nuestro cerebro y nuestras necesidades, se habla incluso de que el marketing está creando ya las necesidades, no tanto que las está cubriendo. Por supuesto. La publicidad crea la necesidad para que tú sientas esa necesidad de obtener ese producto. Pero no sé si recuerdas que quizás hace 20 años, probablemente, o un poquito más, cuando tú ibas hablando de los shampoos, tenías dos opciones, ¿no? Tú como hombre tenías que bañarte con el shampoo de la mujer, ¿no? El que te encontraras ahí en el anaquel, que era para toda la familia, ¿no? El grandote de colores, etcétera. Pues no había otra opción. La única variante era el olor o el color del producto. Es toda una mentira igual, es toda una mentira que si es para pelo chino o lacio, esto es toda una mentira. Yo no creo en nada de ese tipo de cosas. No, que viene con tal, no creo en nada, soy honesta. Pero bueno, al final lo que pretende es darle una necesidad a cada uno de los productos o de cubrir esas necesidades de la famosa pirámide a través de un diferenciador. Lo más difícil de encontrar en una persona en ese trabajo de conciencia, de introspección, es encontrar tu diferenciador. ¿Qué te hace distinto? ¿No? De qué sabor eres, de cuál es esa conciencia, todo eso que te hace diferente para poder sobresalir en un ambiente en el que todo el mundo busca parecerse, ¿no? Hablando de hecho, de todo eso. Maslow, cuando hace el desarrollo de la pirámide,
él supuestamente se inspiró como en diferentes personas o personalidades como muy conocidas a nivel mundial, y justamente va haciendo como una lista de esas características que tienen las personas con una autoestima como bien desarrollada o bien fuerte, y hablaba un poco de eso, ¿no? De la no superficialidad y también de ser gente muy creativa y original, ¿no? Que de repente, bueno, no todo el mundo lo puede lograr, pero sí es muy probable que con ciertos puntos trabajados y con una autoestima como muy reforzada, él, o sea, ha notado que se empiezan a ver este tipo de características, ¿no? Entonces la parte creativa, la parte diferenciadora del resto, que en definitiva lo buscamos, como decimos el ejemplo de shampoo, pero lo buscamos en diferentes ámbitos, ¿no? Sí, claro. Sí, ahorita estaba viendo, perdón, el reloj, creo que se nos pasó. Ya estamos. Pero Lo repasamos, sí. No, lo del libro, no sé si lo mostraron ahí en pantalla, espero que... Creo que no. Sí. Bueno, ahorita que nos... ¿Lo pueden mostrar, porfa? Pero el libro, que se los recomiendo, de verdad, es una joya, es Despertando al Gigante Interior, de Anthony Robbins. Uh-huh. De verdad les va a cambiar la perspectiva de ustedes mismos, y es fundamental para poder entender qué necesitan para poder trabajar esta autoestima, ¿no? Que es tan necesario en nuestro día a día. Ahorita creo que está ya en pantalla, nos están confirmando. De verdad, no se van a arrepentir, es un libro bastante sencillo, ¿no? Bastante amigable, pero con mucho poder para trabajarlo, ¿no?